Uno de los temas que nos interesa mucho es esta iniciativa que pasó el Senado de la República, el senador muy en concreto, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales en nuestro país. Para hablar sobre este tema, nos da mucho gusto recibir a la maestra Laura Coronado. Ella es maestra de la Facultad de Estudios Globales, investigadora nivel 1 del CONACYT. Ella es autora de varios libros sobre este tema y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Laura Coronado. Gracias. Al contrario, Arturo, Eduardo, feliz de estar con ustedes y interesantísimo en que veamos estos temas que creo que son de la mayor relevancia para todos nosotros. Así es, pues Eduardo, adelante, tú tienes una presentación. Es correcto, con el gusto de saludarlos a los dos. Y pues vamos a darle, entrar en materia, que últimamente el tema de las redes sociales se ha hecho muy presente, especialmente por la época que estamos viviendo, la crisis sanitaria que nos ha hecho a todos mantenernos en confinamiento, pues es nuestra conexión con el mundo exterior, por así decirlo, ¿no? Y justamente dentro de este proyecto de ley que ha presentado el coordinador del Senado de Morena, respecto a la regulación de las redes sociales y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea como el regulador o el árbitro, por así decirlo, de estas redes sociales, me gustaría comenzar pues con un pequeño, muy breve, a grosso modo, resumen del artículo sexto y séptimo de la Constitución mexicana, que justamente hablan de que cada individuo tiene la facultad de expresar ideas, opiniones a través de cualquier medio sin ser censurado por ninguna autoridad o ley. Entonces, me gustaría, además de que tú nos puedas ampliar un poco, Lorena, esta parte, preguntarte si debemos entender entonces que este proyecto busca evitar que se lleguen a violar los daños, los ataques a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o la perturbación del orden público. Mil gracias, Eduardo. Mira, yo creo que esta iniciativa tiene muchas aristas que se deben de estudiar. La verdad es que en poco espacio es difícil resumir realmente lo que quiere abordar esta iniciativa y estas ideas que tenemos acerca de la regulación del ciberespacio. Por un lado, como tú bien mencionas, se está dotando al Instituto Federal de Telecomunicaciones de una facultad que es la de revisar o de vigilar que efectivamente se pueda realizar la libertad de expresión o que se pueda ejercer libremente este derecho. Y el tema aquí es si primero tiene el Estado mexicano y en su caso esta institución, este organismo autónomo, facultades para ello. Me parece que no sería la autoridad idónea, pero yéndonos 2 o 3 pasos hacia atrás, ¿quién puede regular al ciberespacio? Y lo preocupante para mí es este desconocimiento de lo que sucede en las redes sociales. Por un lado, las quieren equiparar con los medios tradicionales de comunicación. Como tú bien mencionas, el artículo sexto constitucional ya viene de una larga tradición, y creo que heredamos desde la Revolución Francesa en el constitucionalismo mexicano, acerca de quién puede o no censurar las ideas. Y teníamos esta visión del Estado en donde él era el que requisaba el papel, es decir, el Estado era el que censuraba a los particulares. Y con esta censura, o mal llamada censura que hemos visto del discurso de Donald Trump previo a su término de mandato en Estados Unidos, creo que nos está hablando acerca del poder de las redes sociales y también del poder de los ciudadanos. Ahora el Estado no es el que censura, sino que la iniciativa privada, la sociedad civil, los ciudadanos, somos los que censuramos al poder. Y creo que esto es lo que hace que la iniciativa esté mal estructurada de suyo, porque de origen no nos está ayudando, no nos está sirviendo para efectivamente conocer lo que son las redes sociales y hacia dónde debemos de regularlas. Yo claro que yo quiero que se regulen, yo no quiero que vivamos como en el salvaje oeste o que vivamos en tierra de nadie. O sea, ahí efectivamente tendríamos menos prerrogativas o nuestros derechos se podrían ver vulnerados. Pero el problema es que si no conocemos cómo es este sector de las telecomunicaciones, vamos a distorsionarlo y vamos a crear un hoyo negro o vamos a crear un vacío en donde la ley va a ser absurda y no se va a aplicar. Es correcto, Laura, disculpa que te cambié el nombre al principio de la entrevista y justamente tocaste un tema muy importante respecto a esto que sucedió en el Capitolio apenas unas semanas atrás. Y justamente me gustaría preguntarte, entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto medio donde haya un consenso precisamente para que se evite este fomento al agravio de terceros
pero sin censurar a nadie? ¿O cómo podemos llegar a este punto medio para que no haya insatisfechos? Bueno, yo creo que llegar a un punto y medio en cualquier sector es difícil. Siempre vamos a estar en búsqueda de este tipo de parámetros. Los extremos obviamente son cada vez más peligrosos y por un lado tenemos esta libertad de expresión y como tú bien mencionabas, ciertos límites que están en nuestra Constitución y que están prácticamente en todas las legislaciones a nivel internacional. ¿Qué es lo que no puedo hacer para caer en libertinaje? Atacar a terceros, ya sea su honra, ya sea su imagen, ya sea comercializando ciertos productos o ciertos servicios que dañen a terceros, es decir, que vulneren sus derechos de autor o su propiedad intelectual. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Ir en contra de la paz pública, en contra de la seguridad nacional, porque obviamente eso vulnera otros derechos, vulnera las responsabilidades que tenemos nosotros a partir del pacto social. Entonces, para que yo pueda ejercer cualquier derecho, inclusive el derecho de libertad de expresión, debo de tener ciertos límites, no puedo pasar de esa frontera porque entonces incurro en el libertinaje. Pero si por el contrario voy a prohibir todo lo que voy a decir en las redes sociales o voy a estarlo monitoreando o voy a estarlo censurando, vamos a creer en un supuesto en donde los propios ciudadanos vamos a tener miedo de publicar algo. ¿Qué tal si alguien me demanda? ¿Qué tal si una empresa me baja el contenido? ¿Qué va a pasar si las autoridades se enteran de lo que yo estoy publicando? Y entonces caeríamos en la autocensura, que también es un gran riesgo, que es un gran peligro. Entonces, me parece a mí que estamos en una situación efectivamente en donde se están reacomodando los actores políticos y en donde por primera vez todos los ciudadanos podemos tener una mayor injerencia. Maestra Laura Coronado, un ejemplo muy claro en estos últimos días fue lo que sucedió en el Capitolio, la incitación a la violencia de la que acusan al presidente Donald Trump. Y precisamente hace unos días, Twitter, muy exacto, muy definitivo, prohibió a Trump usar su red. Eso ya es definitivo, ya no hay vuelta para atrás. No puede tuitear nada después de que tenía millones de seguidores, pero ese es un ejemplo clarísimo. Ahí se incitó a la violencia, pero aquí el senador Ricardo Monreal está diciendo que un dueño de Twitter, de Facebook, no puede decidir, o un consejo de estas plataformas no puede decidir quién tuitea, quién participa en Facebook, quién publica algo, sino que debe de ser la propia Instituto Federal de Telecomunicaciones, la autoridad, la que diga quién puede publicar y quién no. ¿Estamos ante esto? Es que la disyuntiva, y por eso les hablaba acerca de la naturaleza del ciberespacio, es que está confundiendo la iniciativa dos vertientes diferentes. Por un lado, es este servicio que sí es una concesión que otorga el Estado a partir del espectro radiofónico o radioeléctrico. Ahí sí tenemos a las televisoras o a las compañías relacionadas con la radio que piden una autorización. Ahora quieren pedirle una autorización a las plataformas que tengan más de 1 millón de usuarios. Incluso es ambigua esta legislación porque no te dice si es 1 millón de usuarios mexicanos o 1 millón de usuarios en términos generales. O sea, está clasificando a Facebook, Twitter, TikTok, por mencionar algunas, pero hay muchísimas redes sociales. Cuando se hace esta diferencia o este matiz, pues no es lo mismo regular a Telcel o a Telmex, que son proveedores de servicios de Internet, o Axtel o cualquiera de estas compañías como AT&T, frente a lo que son las plataformas de las redes. Las redes son hechas por particulares y por decirlo de una manera coloquial, en la casa de cada uno de nosotros hay reglas diferentes porque cada uno de nosotros las establecemos. Yo no puedo permitir que alguien más ponga reglas en mi casa y lo mismo sucede con las plataformas. ¿Qué es lo que han hecho Twitter, Facebook y otras plataformas en el mismo sentido? El buscar un entorno mucho más amigable. A ellos no les beneficia para nada el tema de los bots, o sea, ellos no ganan dinero por tener bots, al contrario, ellos se ven perjudicados porque en la manera en la que yo veo que el discurso es menos orgánico, menos natural y se vuelve artificial, me voy a salir, porque en realidad no es lo que yo estoy buscando como usuario. Facebook no tiene tanto este problema de los bots como Twitter, pero tiene estos grupos que se arman y entonces estos discursos obviamente pues se pueden polarizar mucho más. Ahí lo que tenemos son las granjas de likes, es decir, estas personas que te venden por paquetes en el bajo mundo, como le dicen, a seguidores o personas que les van a dar el famoso me gusta para popularizar ciertos perfiles o para hacer mucho más visibles ciertos contenidos.
ellos lo que quieren es tener un entorno que sea mucho más sano. Y estas políticas han ido cambiando. De hecho, el tema de los presidentes o los líderes del mundo ha ido cambiando en los últimos meses. A partir de COVID y con todo el tema de la pandemia, me parece a mí que las redes sociales en términos generales fueron muy responsables en el sentido de poner estos avisos, estas notas, en donde te dicen que acudas a información oficial, que acudas a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, en donde te ponen links para que tengas el contraste de información, y creo que esto es muy responsable. Las políticas de Twitter incluso cambiaron para no hacer que este discurso que pudiera ser polémico se bajara de inmediato, y había unas políticas para los usuarios comunes y corrientes, como nosotros, más comunes que otra cosa, y otro para los líderes del mundo. Y lo que dicen es que no puede haber una persona, voy a poner un ejemplo mexicano, como Pati Navidad diciendo que nos van a robar nuestro cerebro por inyectarnos la vacuna. O sea, dicen, esto pone en riesgo la salud de las personas, va en contra de la seguridad nacional, y por lo tanto no podemos permitir que un discurso distorsione la información que estamos recibiendo. Pero sí existe cierta acotación, sí existe ciertos términos y condiciones que están en el momento en que tú te adhieres a estas redes. Y me parece muy polémico que lo hagan justo en un año electoral. O sea, creo Claro. que pueden tener un problema grave, en realidad, porque si alguien necesita a las redes sociales, son los candidatos de una de las elecciones que va a ser de las más grandes que hemos tenido en el país, y que además, pues estamos en plena contingencia, entonces una manera de acercarse al electorado va a ser a través de estas plataformas. Una de las grandes críticas es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un técnico, tiene que ver con el espectro radioeléctrico, la telefonía celular, en fin, y si los ponen a ellos a censurar o a revisar contenidos como este que mencionas de esta persona, Pati Navidad, que sube estos comentarios que pueden ser irresponsables, nunca vamos a acabar. Quien sea, nunca vamos a acabar censurando, cortando, sacando de las redes. Entonces, esto está abierto a debate. Eso lo dijo ya el senador Ricardo Monreal. Se va a debatir, pero dice que esto se tiene que hacer tarde o temprano, se va a regular. ¿Hacia dónde vamos? O cómo ves tú el panorama final? ¿Una regulación, una censura? Ya como las redes tienes que firmar un contrato cada vez que, bueno, cuando entras te das de alta en uno, ahí tú aceptas varias condiciones. Entonces, no debes de incitar a la violencia, por supuesto, pero una de las grandes ventajas de las redes sociales es la libertad de expresión, de que tú puedas decir lo que quieras, pero debe de haber ciertos parámetros. ¿Hacia dónde vamos? Es una de las grandes críticas, como tú bien mencionas, Arturo. Incluso la propia iniciativa dice que por minuto hay 190,000 tweets que se realizan. O sea, materialmente, físicamente, no hay un ser humano o un equipo de personas, una infraestructura real, porque tampoco la tienen las plataformas para hacerlo. Y por eso lo que deberíamos de regular es al algoritmo. No sé si me explico. Lo que deberíamos de buscar es que los algoritmos fueran éticos, si invaden o no mi privacidad. O sea, si yo efectivamente creo que debo de recibir estos anuncios porque a partir de que yo hice una búsqueda, ahora ya saben que yo estoy buscando un producto, o si eso vulnera lo que es la intimidad de las personas. El algoritmo para saber si distorsiona o no el tema de los votantes. O sea, en realidad no tendríamos que censurar en sí mismo los comentarios o estar monitoreando los comentarios, sino lo que deberíamos de hacer es buscar que efectivamente existan controles para estas empresas, pero no es la manera como la están estructurando. O sea, sí me preocupa este sentido, como tú bien mencionas, de poner a un organismo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es técnico, que es científico, a ver algo que es social, o sea, es parte de darle el contexto. Incluso las plataformas han buscado iniciativas, Twitter lanzó hace unas semanas una, en donde te van a dar a ti una especie como de apoyo económico por darle contexto a la información que se vierte en determinados tweets. Entonces dicen, es que no es lo mismo un chiste o un slang que pueda tener un mexicano que el que puede tener un cubano, que el que puede tener un español o que se puede tener en Kuala Lumpur. Y entonces para darle este contexto, para que entiendas la broma, para que entiendas el comentario, para saber si se vulnera o no, pues necesitamos personas del país. Pero son determinados contenidos. Y el problema aquí es que vas a tener una especie como de telaraña en donde vas a atrapar a las mosquitas, pero vas a dejar que rompan esa telaraña los grandes. O sea, ¿a quién vas a censurar o a quién no? ¿Al que tiene muchos seguidores? ¿Cuántos seguidores son muchos?
es con las interacciones que tienes. A lo mejor tengo 20 seguidores, pero esos 20 seguidores son fieles y me reproducen constantemente y interactúan conmigo. O sea, en realidad es muy difícil la forma en la que lo quieren instrumentar y es muy peligrosa, porque además el Instituto Federal de Telecomunicaciones está en la mira de ser absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y era una de las grandes críticas que se tenía al régimen del partido único. O sea, se hablaba de las facultades que tenía Gobernación de calificar las elecciones, y ahora estás dando un poder igual o superior a otro órgano, ni siquiera a Gobernación, que además no tiene la estructura ni las facultades, ni siquiera la visión que necesitaríamos para poder monitorear. Entonces, me parece que sí es muy peligrosa esta iniciativa en el sentido de no saber lo que quieren regular o cómo regularlo. Y la pregunta que me hacías también en torno hacia dónde vamos. Eh, Espero que no vayamos hacia el espectro que tiene China, en donde tiene un régimen autoritario, en donde las plataformas para poder ser reguladas solamente pueden ser chinas, en donde no se permite el acceso a Facebook o a Twitter o a ninguna de estas plataformas, y eso hace que los usuarios pierdan parte de las ventajas que tienen las redes sociales. Ellos tienen sus propias plataformas, algunas más similares a otras que las que nosotros tenemos, pero pierdes parte de las ventajas de lo que es tener una economía interconectada y globalizada. Sí. Y se vulnera mucho la libertad de expresión y hemos visto manifestaciones en Corea del Norte y en otras regiones cercanas a China. En Rusia también han tenido un tema en relación con esto, ¿no? En donde se quiere tratar de aterrizar algo que es global como si fuera algo local. En la Unión Europea, que yo creo que es en donde más iniciativas hemos visto, en Estados Unidos algunas, pero el problema es que no se está haciendo a través de la comunidad internacional. O sea, no hay una armonización de derechos. Y no podemos aterrizar, como les mencionaba, esto es China, esto es Francia, esto es México. O sea, cada vez la interacción es tan rápida, tan ágil, que comercialmente es imposible detener esta información. Y por otro lado, me parece que tendríamos que preguntarnos si basta con la autorregulación de las empresas. O sea, por un lado, la postura es decir, pues que cada una de estas plataformas se dé sus propias reglas y tú decides si entras o no. Lo otro es el abismo de decir, pues que el Estado intervenga o los estados intervengan o es que se hagan a través de organismos internacionales. Y la tercera postura, que a mí me parece que aunque suena utópica, creo que sería la mejor, y es que los propios ciudadanos decidamos cómo deben de ser estas reglas. O sea, que el propio mercado fije las normas. Sí. Las empresas no se van a querer limitar. De suyo no quieren limitarse. Es algo lógico, va de acuerdo a su negocio. Ellos son un negocio. Por otro lado, los estados van a querer tener más poder, van a querer tener más control. Y entonces, en realidad, quienes sí vamos a tener una legislación adecuada, vamos a ser los ciudadanos, los que utilizamos las redes, los que las conocemos. Me van a decir muchas personas, pues es ilógico y cómo nos vamos a poner todos de acuerdo, pero vimos también hace 2 semanas el tema de Reddit y de GameStop y lo que hicieron con la bolsa de valores, sí, un grupo de personas que se unieron. Vimos en México, con el hashtag Fuerza México, cómo las personas se unieron para hacerle frente al tema del sismo de hace 3 años. Hemos visto la marcha de las mujeres, que bueno, ahora se puso el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia la gente se organizó y marchó. O sea, sí es factible que la gente se organice a través de redes sociales. Muy bien, Eduardo. Es correcto, y pues bueno, tocaste un tema muy importante, Laura, que justamente respecto a esto del comercio, porque la Asociación Latinoamericana de Internet, por sus siglas ALAI, emitió un comunicado justamente en oposición a esto, porque se crearían barreras injustificadas al recién ratificado tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, Monreal defiende, por ejemplo, que esto no afectaría, digamos, al comercio, que simplemente censuraría a la libertad de expresión, lo cual, como ya comentabas, es complicado de entender los parámetros, pero pues me pregunto yo, ¿sería posible entonces hacer comercio de forma libre con una censura de esta magnitud? Y ese es otro de los grandes olvidos dentro de la iniciativa. Creo que una de las grandes ventajas de las redes sociales es que no solamente sirven para el desarrollo de la libertad de expresión, también son un motor, por ejemplo, para la expansión del conocimiento. Tenemos el ejemplo de Wikipedia, o sea, ahí tenemos una red que es amigable, que no descontextualiza, que no tiene bots, o sea, es algo que nace y que se hace a través de donativos. O sea, es la parte bonita del ciberespacio y donde nos hace sentir que efectivamente se puede llegar a esos esquemas.
Por otro lado, el ciberespacio también sirve para hacer negocios y creo que ha sido un canal o una herramienta que ha sido sumamente valiosa para los mexicanos que no tenían la infraestructura o la plataforma o la visión del comercio electrónico hasta antes de que tuviéramos esta contingencia sanitaria y que ha servido para vender y para que muchas empresas salgan a flote y para que muchas pymes, que son realmente el motor de la economía de nuestro país, salgan adelante. O sea, la cantidad de personas que utilizan los grupos de WhatsApp para ofrecer servicios y productos, el marketplace de Facebook, los videos promocionales en TikTok, todo eso ayuda a que la economía se mueva. Y en la medida en la que yo restrinja ese acceso a los usuarios, vamos a tener problemas no solamente sociales o políticos, sino también económicos. Y creo que en verdad, si quieren regular las redes sociales, no debería de ser a través de estos manotazos en el tablero diciendo nosotros somos más fuertes y no pueden censurar a los líderes del mundo. Es una discusión que ha tenido no solamente el gobierno mexicano, también en la pasada reunión de los líderes de la Unión Europea se mencionaba esto, de que si se podía regular. Lo han tenido que hacer a través de la tasa Google y a través de impuestos, pero efectivamente se les está diluyendo el poder a los estados y se les está saliendo de las manos las redes sociales. De acuerdo, y más en una época en la que, como decíamos al principio, pues todo se ha hecho digital, todo es ya por medio de redes sociales prácticamente, así es como muchos negocios, como comentabas, han salido a flote. Y bueno, se nos acaba el tiempo de este bloque, pero no quiero irme sin dar el espacio para que puedas agregar algo, para que nos digas dónde te podemos escuchar y saber más al respecto de lo que haces, de tu trabajo. Mil gracias, pues tengo dos recomendaciones de lectura. Una es La libertad de expresión en el ciberespacio por Editorial Tirant. Otra es La regulación global del ciberespacio, en donde hablamos de distintas iniciativas acerca de la legislación que se puede tener. Ese es por Editorial Porrúa, soy autora de ambos libros. Y más que decir que está bien o que está mal, ambas obras lo que buscan es crear este debate y que podamos entre todos tener estas reflexiones. Y también si les interesan estos temas de cultura digital, me pueden escuchar todos los viernes, poquito antes de las 10 de la mañana, en la primera emisión de noticias con Luis Cárdenas en MBS Radio, que es el 102.5 de FM, o en el streaming, en la aplicación, y benditas redes sociales, porque así podemos estar comunicados todos. Así es, pues maestra Laura Coronado, muchísimas gracias, investigadora nivel 1 del CONACYT, maestra de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por haber tomado estos minutos y haber platicado con Radio Anáhuac, con el programa El Mundo en 60 Minutos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Mil gracias a ustedes por la invitación. Bonita mañana. Gracias, Eduardo. Seguimos aquí en El Mundo en 60 Minutos. Pasamos a nuestra sección de deportes con nuestro equipo de análisis deportivo. No le cambie, seguimos en Radio Anáhuac 1670 de AM. Nos vemos. Muchas gracias, Laura Coronado. Eduardo. Ay, Arturo, mil gracias. Igual, Eduardo, mil gracias. Encantada. No, discúlpame, que te cambié el nombre al principio. Ay, perdóname. Perdóname. Luego me dicen Claudia. Tengo dos hijas, entonces luego me dicen Fernanda o Luisa porque piensan que me llamo como ellas y ya se me perdió la personalidad. Entonces ya estoy como acostumbrada, ni me fijé, la verdad, no te preocupes. Mil gracias por la invitación y los voy a estar escuchando muy puntualmente. Mil gracias, porque soy fan de la radio. Gracias. Hace un momento Arturo que él trabajó con don Jacobo. Bueno, yo estaba siempre pendiente de su noticiero y me encantaba escucharlo ahí en la 69. Entonces, exacto, sí, terminando con el tango, con el mudo. Con el tango, que además a mí también me encanta la música, entonces se le extraña. A veces uno piensa, ¿no? ¿Y qué diría Jacobo ahorita? Exacto, ¿cómo estaría hablando? Aunque fíjate una cosa, él le abrió mucho la puerta a López Obrador cuando todo el mundo se la cerraba. Él se la abrió, lo dejaba hablar, hasta se burlaban de él, de que se dormía y lo dejaba hablar todo, pero pues ese era su estilo de que la gente hablara, ¿no? No interrumpir. Sí, se dio un cambio en el tema de cómo entrevistan, ¿no? Sus colegas, porque pues yo soy abogada, pero en realidad ahora vas o escuchas este tipo de entrevistas y son como petardos, ¿no? O sea, es para sacarle sangre al invitado, no para escucharlo.
Sí, Y entonces sí como que dices, ay, suéltalo tantito, ¿no? Ya hasta lo quieres defender aunque estés en contra de él. Sí se ha vuelto muy agresivo el tema de las entrevistas y quieren sacar la declaración polémica, ¿no? Y amarillista y sí es complicado. Y creo que sí, como tú dices, desde que él era jefe de gobierno, ya ves que él era un amante del centro histórico y que tuvo sí. mucho apoyo de López Obrador. Y yo creo que, no sé si se hubiera desencantado con muchas personas o si seguiría ahí fiel al proyecto de la 4T, por eso te mencionaba, ¿qué diría ahorita Jacobo? Porque sí ha tomado unas decisiones muy raras el presidente, la verdad. Sí, quién sabe, y también todo el tema de Estados Unidos, de los 4 años de Donald Trump, quién sabe qué hubiera dicho, porque siempre él estaba muy metido en política internacional. Teníamos un muy buen bloque de colaboradores internacionales que le dábamos una vuelta al mundo, a las principales capitales, Estados Unidos, Madrid, Italia, Argentina, y nos daban un panorama muy completo de información internacional, cosa que hoy ya pocos programas tienen. Por costos, número uno, y después contenidos. Y porque no tienen la cultura que tenía él. O sea, la Sí, verdad es que era una persona que sabía conversar, que entrevistó a los grandes, sí, pero cómo no. que sabía de todo. O sea, la verdad es que era un gran conversador. Y yo siento, no sé tú, que su medio era la radio. Lo platicaba el otro día con uno de mis amigos y con mi esposo, que siento que hay gente que le va mejor en televisión que en radio y que él era como muy, muy fluido en radio, no era tan acartonado como cuando veíamos el noticiero de chiquitos, Sí, que hablaba con los taxistas y tal, como que estaba más en su elemento, ¿no? Se sentía mucho más cómodo. ajá, También con exacto. otra edad, otra posición diferente, pero creo bueno, yo era su fan, la verdad. Y Ajá. entonces Ah, también pues soy qué fan de tu bueno. trabajo, porque entonces Ah, para qué que lo bueno, sepas, tienes muchísimas otra. gracias. Gracias, muchísimas gracias. Pues estaremos en contacto, te compartimos todas las ligas de la revista. También el programa lo subimos a Spotify, ahí está alojado también, El Mundo en 60 minutos. Para ti. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se Sí, cortó? padrísimo, si me mandan los links para también yo Claro, compartirlo, sí, Sí. sí. ahí Y ya me escuché. Eduardo Te los hago Que, llegar. escribirá, que te decía sí, ajá, Eduardo va a escribir una nota sí, para que la ojalá revista me Coma. manden los Sí, claro, ¿Cómo claro que no? sí. Pues Claro que padrísimos, sí, muchísimas sí. los gracias links y ya para estamos en compartir. contacto. Igual, bonita tarde. Muchas Gracias. gracias por Gracias. todo.